Sean bienvenidos a Momentos Club Bench. Este podcast nace para divulgar y visibilizar experiencias exitosas del sector salud que sirvan de inspiración a otras organizaciones y permitan generar grandes transformaciones. Por eso invitamos a las instituciones participantes de Club Bench y a las experiencias galardonadas en el Top Bench para que conozcamos cómo se desarrollan las buenas prácticas, los factores intervinientes y las razones que determinaron su desarrollo, propiciando así la creación de nuevos aprendizajes y permitiendo la posibilidad de réplica. Estamos convencidos que la calidad en la atención de salud es posible. Queremos que juntos realicemos este recorrido. Acompáñanos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Momentos Club Bench, un espacio que está dedicado a visibilizar las experiencias exitosas de las instituciones de salud, con el propósito de inspirar a las otras instituciones para que puedan replicar estas experiencias, para que se animen a materializar, a sistematizar todas aquellas prácticas exitosas que tienen dentro de sus instituciones. El día de hoy me encuentro con el doctor Jorge Victoria, auditor médico de la IPS Prosalco. Esta es una institución de salud que tiene atención primaria en salud, que nació en el año 1994 en el municipio de Don Matías, Antioquia, y es una cooperativa de trabajo asociado que presta servicios de salud a varias EPS de la ciudad. Hoy vamos a presentar la experiencia Visor Clínico Administrativo, una experiencia que ha sido galardonada en el Top Bench en la categoría de gestión de riesgo clínico y que obtuvo el galardón de oro en la pasada edición del Top Bench. Doctor Jorge, muchas gracias por habernos aceptado esta invitación. Bienvenido a este espacio. El día de hoy queremos contar la experiencia del visor clínico, porque es una experiencia no solamente novedosa, sino que es una experiencia muy importante en términos de cuánto vale la información de las instituciones y cómo esta información puede aportar no solamente a la parte financiera de las instituciones, de la gestión del riesgo, de la seguridad del paciente, a la toma de decisiones asistenciales. Entonces, cómo esta información es un recurso absolutamente valioso para las instituciones. Doctor, vamos a empezar haciendo un contexto de la experiencia para que nuestra audiencia conozca de qué se trata el visor clínico administrativo. Bueno, primero gracias por tenernos en cuenta. Para nosotros pues, es motivo de orgullo esta experiencia, pero también es muy rico que no se quede solo en Prosalco. De hecho, cuando la iniciamos, no pensamos ni siquiera en ganarnos un galardón, ni presentarnos a ningún galardón. Estábamos pensando más en cómo podemos ayudar a los usuarios y no diciendo los usuarios en algo que históricamente se ha tornado como despectivo. No, cuando hablamos de usuarios es todos los que usamos el sistema de salud en Colombia y que todos, seamos pacientes o no, tengamos que ser atendidos en una IPS o no, debemos estar en el foco de las IPS que los están tratando. Entonces, no, para nosotros es muy rico que alguien pueda ver que con cosas fáciles se pueden hacer cambios en las empresas. Eso me llama mucho la atención porque cuando leía la experiencia yo me imaginaba un desarrollo de un software, una cosa así pues de unas dimensiones exageradas, y veo que lo hicieron con los recursos tecnológicos que ustedes tenían. Y esto ni siquiera hemos empezado a contar de qué se trata la experiencia, pero ya tenemos un primer gran aprendizaje, y es que para hacer grandes cambios o cambios que tengan un altísimo impacto en la vida institucional, muchas veces no requerimos de grandes inversiones de infraestructura, tecnología, de recursos económicos, sino la voluntad y esa capacidad de innovar y de ver más allá con los recursos que tenemos, o sea, de ser eficientes en el uso de esos recursos que ya tenemos en las instituciones. O sea, qué importante es saber trabajar con lo que tenemos para empezar a innovar y a tener prácticas que potencialicen y que lleven a un nivel más alto nuestro desempeño. Entonces, ¿de qué se trata el visor clínico administrativo? Bueno, quiero comenzar por cuál era la problemática que nos llevó a nosotros a hacer el visor clínico administrativo o cómo llegamos más bien a él. Lo primero es que tenemos que ser claros que en Colombia hay o por lo menos para algunos de nosotros, hay un buen sistema de salud en Colombia. En este momento estamos en una coyuntura
que no sabemos a dónde nos va a llevar, pero creemos que tenemos algo bueno que obviamente puede ser mejorado. Pero lo que vemos es que se percibe como que es un muy mal sistema de salud. Y lo otro es que muchas veces miramos qué hacen las EPS, pero se nos olvida las IPS. Y nosotros somos una IPS y creemos que las IPS tienen un peso importante en la atención de los usuarios, un peso importante para lo que realmente es. Una EPS normalmente no es el que se le pasó el diagnóstico de un cáncer. No, es a la IPS, a quienes trataron a esa persona, que posiblemente se les pasó un diagnóstico en un momento oportuno. Entonces, la idea inicial era cómo podemos nosotros ayudarle a las personas que están en el día a día frente a los usuarios, a los pacientes, cómo ayudarles para que no se les pasen cosas, cómo ayudarles a los administrativos de las IPS para que puedan gestionar esos pacientes, para que si un paciente tiene algo que le puede generar alguna complicación, lo podamos tratar a tiempo, que no se nos pierda, específicamente con los cardiovasculares, con las personas que tienen problemas de la presión o de diabetes, que no se nos queden sin ir a los controles, porque los controles no es solamente ir a que le revisen unos exámenes, unas ayudas diagnósticas, unos laboratorios. No, el control como tal es: ven y yo hablo con vos, quiero saber de vos, te tengo que hacer preguntas, cómo estás comiendo, te debo educar, te debo tocar, te debo tomar la presión, te debo tomar los signos vitales, te debo examinar. Y todo eso es más importante que ir y ver unos números. Los números los puedo ver después. Los números los puedo ver en otra plataforma y tomar decisiones frente a esos números, obviamente, pero es mucho más importante lo que nosotros podemos hacer con los pacientes como tal, tratándolos. Eso es lo que más información le debiera dar al clínico. Eso fue lo primero. Lo otro es que nos encontramos con un subregistro importante de los datos. Entonces tomábamos decisiones administrativas con unos datos que posiblemente no eran los reales. Yo te doy un ejemplo que fue el mismo que puse cuando iniciamos este proceso. Y teníamos alrededor entre 6.000, 8.000 pacientes que estaban en las cohortes. Cuando hablamos de cohortes hablamos de bases de datos del programa cardiovascular, para ser específicos. Hoy tenemos más de 20.000, estamos llegando a los 25.000 en la cohorte, y no es que haya subido la población que tenemos adscrita en ese porcentaje, no, es que ya no se nos pasan, que los estamos ingresando a las cohortes, que tenemos los datos actualizados en esas cohortes y que finalmente podemos tomar decisiones mucho más certeras y poder impactar a esa población, como de hecho durante todo el 2022 y ya los datos que tenemos de enero y febrero del 2023 nos muestran que las tendencias son positivas hacia lo que queremos. Aquí hay una cosa importante, doctor, que yo quería anotar, y es que hay una frase que en calidad se habla, y es que si le preocupan los costos de la calidad, pues imagínese los costos de la no calidad. Y este tipo de programas tienen muchos impactos. Uno es en la calidad de vida de las personas, de los usuarios, que finalmente es la razón de ser de todas las instituciones y todos los prestadores de servicios de salud, pero también tiene un impacto altísimo en el tema financiero de las instituciones, porque cuando yo no identifico y no hago una captación de un paciente con un riesgo cardiovascular, yo estoy permitiendo que ese paciente llegue a una complicación, a una descompensación, y va a tener un reingreso a urgencias, y va a tener unas estancias hospitalarias más grandes, y va a tener un uso de medicamentos o incluso de dispositivos médicos que no hubiéramos llegado a ese punto de haber hecho esa captación en un momento más pertinente. Por eso, de hecho, nuestro sistema de salud habla como uno de los atributos de la pertinencia y la oportunidad. Entonces, qué importante es, vuelvo y lo reitero, el tener información que sea muy aterrizada y que nos permita tomar esas decisiones que impactan en muchos frentes.
tener un paciente con una mejor calidad de vida, que va a ser mucho más productivo en el sistema laboral, por ejemplo. Todo eso tiene un impacto grandísimo. Exacto. Otra de las cosas importantes era, bueno, todo esto cuesta, hacer cambios cuesta. ¿Cómo podemos hacerlo que no nos genere tantos costos? Y siempre pensamos, no, aquí la cosa es, o se contrata más personas o hacemos algún cambio tecnológico. Cuando uno va y mira, pues los cambios tecnológicos también tienen unos costos importantes, hacer un software, construir un software o simplemente contratarlo, posiblemente con lo que uno no quiere. Eso tiene unos costos importantes. Y queríamos salirnos del Excel. O sea, no quiere decir que no trabajemos el Excel. No, de hecho todo se alimenta con el Excel. Pero el visor clínico es como ese donde llega todo el Excel que hay por ahí regado y donde lo consolida y lo pone en un solo sitio para que nos genere información. Pero que nos estábamos dando cuenta, y por ahí hay un meme: no hubiera estudiado tal carrera si lo único que necesitaba saber era Excel. Porque a todos, incluyendo médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, que uno debería pensar, no, ellos están atendiendo a una persona, no, están sentados frente a un computador haciendo filtros, cruces, y la verdad es que también es cierto, el nivel de Excel general que existe no es de un nivel ni siquiera intermedio y mucho menos alto. Entonces se cometen también muchos errores. Entonces, con todo esto tuvimos la grata sorpresa cuando iniciábamos la pandemia, que todo eso que veníamos trabajando lo podíamos consolidar en unos tableros de algo que nosotros sí teníamos y que venía dentro de las licencias que por norma pues teníamos que tener. Entonces simplemente fue eso, llegar y decir, bueno, tenemos esta problemática y la podemos manejar de esta manera con lo que ya tenemos. Simplemente es hacer con lo que tenemos cosas diferentes para ver si tenemos resultados diferentes. Eso fue como lo grande que hicimos. Veníamos trabajando en esto desde hace por ahí unos 8 años, pero por allá en el 2018 nos reunimos algunos de los líderes que había en estos momentos en Prosalco y comenzamos a decir qué más podemos hacer. Y lo primero era unificar. No comenzamos con el visor inicialmente, sino unificar toda esa información. Que estaba regada en bases de datos en las diferentes sedes. Exacto, porque como lo decías al principio, nosotros somos una IPS que tiene sedes regadas. Regadas es sedes en el norte de Antioquia, en el oriente cercano de Antioquia y algunas sedes en el Valle de Aburrá. Y adicionalmente trabajamos con diferentes aseguradoras, con diferentes EPS, y cada una tiene sus particularidades. Entonces teníamos que unir todo eso para intentar controlar un poquito más ese flujo de información, o más bien ese flujo de datos, y que nos generara una información unificada para Prosalco. Y ahí creamos algo que se llama la central de riesgo, que tampoco es un invento de nosotros. Eso tuvimos referenciaciones, incluso hay IPS tanto de la ciudad como de otras ciudades donde por allá están haciendo esto. Qué bueno tomar eso. Y lo hicimos, lo creamos después de hacer todos los estudios de cuántas personas necesitábamos, cómo se iba a manejar, digamos, jerárquicamente la central de riesgo, cómo iban a tomar toda la información que se requería. Y eso fue como lo primero. Y ya después sí pensamos, bueno, ya tenemos toda la información ahí. Ahora, ¿cómo se la vamos a mostrar a las diferentes sedes ya tratadas? Vea, esto es lo que ustedes hacen, esto es lo que les falta para que ustedes lo puedan hacer. Porque además me imagino que la población asegurada o la población que ustedes atendían en cada sede tenía un perfil epidemiológico muy distinto. Sí, entonces no se enferman de lo mismo en el norte de Antioquia, por ejemplo, que en el oriente cercano, que en el Valle de Aburrá.
donde me imagino que hay más ortopedia, que hay otro tipo de patologías que son más frecuentes, y entonces poder unificar esa información y decirle a cada sede, nos vamos a concentrar acá o acá tenemos que pulir esfuerzos, les permitió ser más eficientes también en el tema de contratación, en el tema de costo clínico. Sí, lo que pasa es que ahí tenemos que ver que lo estábamos haciendo con unos programas específicos ya definidos. Pero es cierto, nosotros no es lo mismo lo que le ocurre a alguien que está, qué sé yo, Don Matías, Santa Rosa, 2.200, 2.400 metros sobre el nivel del mar, que lo que ocurre, por ejemplo, en Barbosa. Son perfiles totalmente diferentes. Pero una de las cosas que sí golpeaba mucho el riesgo es que no es lo mismo lo que tenemos en el Valle de Aburrá, salud en casa, múltiples opciones de a dónde ir, a lo que tenemos en municipios. No es lo mismo ser del área rural, dígase San Cristóbal, que ya no es un área rural, pero pues teóricamente sería área rural de Medellín, o el mismo Santa Elena, a una vereda en Yarumal. Entonces cambia mucho esa dinámica, y eso es, digamos, lo que necesitábamos ir identificando, hacerle mapeo, hacerle seguimiento. Eso era básicamente pues lo que queríamos hacer, y para eso creamos entonces unos tableros. Y los tableros no son otra cosa que unas tablas dinámicas, digámoslo así. En algún momento llegué y dije, no, son tablas dinámicas, bien presentadas, que nos permiten generar toda la información digamos, en un pantallazo. Porque eso era otro de los problemas que teníamos, y es, claro, hay mucho software. Incluso durante toda esta construcción recibíamos propuestas de ingenieros y demás. Le tengo el software, esto va a ser predictivo. Pero comenzábamos a ver que había primero que partían de unos datos que posiblemente no eran reales. ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes que los datos muchas veces en las historias clínicas no quedan donde debieran quedar. A lo mejor incluso hago la historia clínica no en el módulo que la debía haber hecho. Entonces, todo eso nos ponía como esas dificultades, y muchas veces lo que nos mostraban era, abra una ventanita acá, otra, y sí, nos daba mucha información, pero había que abrir muchas ventanas, y lo primero que decíamos era, necesitamos algo que, si tenemos que abrir algo, sea en los 20 minutos o 30 minutos de la consulta. Y que sea más práctico. Que sea práctico, que no sea de yo tengo que buscar aquí y allá, que si abro una ventanita cómo está la velocidad del internet, sino que todo sea a un pantallazo. Eso era lo que queríamos. Y entonces aparecieron los tableros de Power BI, que se utilizan para muchas cosas, generalmente para mostrar el resumen de estadísticas y demás, pero que nosotros le sacamos todo lo que podía. Ahí es donde nos damos cuenta que tenemos muchos recursos y que no utilizamos, o que ni siquiera sabemos que los tenemos, porque yo creo que la mayoría de empresas tienen Office 365. Todos tienen el paquete y uno se limita al Outlook, a PowerPoint, Excel y Word, pero realmente hay una capacidad ociosa instalada en esa infraestructura informática y tecnológica a la cual no le sacamos el provecho que le podríamos sacar, y que nos puede ayudar mucho en el desempeño institucional, como hicieron ustedes con este programa que tiene el paquete de Office 365. Exacto, fue llevar qué más podemos hacer con el Office que tenemos, y llegamos y dijimos, bueno, tenemos este Power BI, se alimenta de los Excel, no solamente del Excel que nos llega propio, sino del Excel que llega de las diferentes aseguradoras, y simplemente lo consolidamos ahí, lo ponemos en una forma que todo el que lo vea puede llegar y decir, estos son los pacientes que les hace falta atención, o estos son los pacientes que la última hemoglobina glicada ya se nos venció.
o los que están descontrolados. ¿Y qué vamos a hacer con esos que están descontrolados? Entonces todo lo teníamos como en un mismo sitio. Le hemos cambiado la presentación muchas veces, pero intentando buscar que sea lo más ágil posible. Y lo más amigable, además. Sí, sobre todo eso, que sea bastante amigable. Eso fue digamos, lo que intentamos hacer con el Power BI, que seguramente hay otros software en el mercado que sean mucho mejores, posiblemente sí, pero teníamos que comenzar con algo. No nos podíamos quedar en vamos a ver cuándo, y lo creamos, y la idea es que de ahí en adelante, si más adelante tenemos, no sé, otro software X, Y o Z, pues sea como basado en lo que ya iniciamos e incluso mejorado. Y fue eso, con lo que tenemos, hacerlo diferente para lograr que tener unos resultados diferentes a los que estábamos teniendo. No que una aseguradora o un ente territorial nos digan, venga, pero es que ustedes tienen estas pacientes con sífilis gestacional, por decir alguna cosa, sino que nosotros ya sepamos y ya las hayamos intervenido antes de que la EPS o antes de que el ente territorial nos diga, e incluso antes de que se produzca una sífilis congénita. Que eso nos asegura que no va a pasar nada. No, es imposible. Eso es imposible porque somos seres humanos que podemos tener múltiples respuestas a una misma enfermedad o a un tratamiento que se les dé. Y hay unos determinantes sociales que los tenemos que tener en cuenta. Sí, yo sé que una persona tiene tal complicación, pero vive en la vereda X, Y o Z y no tiene plata para salir de la vereda a las consultas, o no tiene cómo dejar a sus hijos en esa vereda. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, muchas veces hemos hecho cosas que a lo mejor no están ni en los contratos, pero que son esa rentabilidad social, digámoslo así, ese compromiso social que tenemos de, bueno, ¿cómo hacemos? ¿De qué fondo de la IPS podemos ver si podemos traer a esa paciente hasta la sede? Y en los casos en que nos han alejado, bueno, y entonces nosotros hacemos una atención domiciliaria, obviamente cumpliendo con todos los requisitos de habilitación que se requieren para hacer atenciones domiciliarias. Entonces, eso es lo que nos genera esos visores, esos tableros que tenemos ahí, y que es, digamos, lo importante. Lo importante es que nos permita atender los pacientes que son en el momento más oportuno posible. Y lo segundo es que nos da los indicadores. Entonces, al tenerlos ahí consolidados, pues eso es un numerador, un denominador, posiblemente multiplicado por una constante, pero finalmente ya nos está dando los indicadores en tiempo real. Y eso permite tomar decisiones mucho más rápidas que si tuviéramos que esperar a que nos manden un Excel, consolidarlo por ahí al mes o consolidarlo por ahí a los 3 meses. Bueno, ustedes estaban hablando entonces de que crearon una central de riesgos. Para ello tuvieron que hacer una contratación de nuevo personal, o tomaron del personal que ya tenían para que se dedicara a la parte de gestionar esta información, de consolidarla. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, hubo de las dos. Lo primero es que teníamos que saber, y digamos fue lo primero, bueno, si vamos a crear la central, quiere decir que mucha de todo lo administrativo que se hacía por auxiliares de enfermería, ya no lo iban a hacer. Entonces, en algunas sedes llegamos y dijimos, nos sobra esta persona, pero esta persona es buena, esta persona debiéramos tenerla en la central. Entonces, reclutamos personas de las diferentes sedes que pudieran estar en la central. O sea, hicieron, digamos, un rediseño en los roles del personal que ya tenían, aprovechar ese conocimiento, ese bagaje institucional que es bien importante y bien valioso para nutrir, o digamos para hacer parte de esta nueva práctica, de esta nueva experiencia. Exactamente. Y después también
se contrataron otras personas. En este momento la central tiene 12 personas, la mayoría en una sola sede, que es la sede Sabaneta, que realmente es una sede que actualmente tenemos ahí el espacio, pero hay 3 personas que están en la sede Guarne y una persona que está en la sede Don Matías. Digamos que eso nos quedó después de la pandemia, cuando se trabajó mucho en un teletrabajo. Pero ya son en las sedes, pero en diferentes partes. Eso nos ayuda también a que podamos estar viendo qué está ocurriendo en las diferentes sedes. Porque muchas veces pensamos, se debe hacer esto, pero se debe hacer esto acá, en la sede principal. Y posiblemente no es lo que se necesita en una sede. Exacto, no es lo que se necesita en esa parte. Eso pues a ciencia cierta fue lo que intentamos hacer. Obviamente le calculamos los costos, cuánto sería eso, cuántos serían los costos, los posibles costos de no calidad que estaríamos impactando ahí. Y adicionalmente estábamos también mirando, bueno, cuántas personas de las sedes ya pueden dedicarse a lo importante. Y lo importante es tocar el paciente, conversar con él, darle educación, que es muy importante, porque muchas veces le estábamos dejando la educación a los noticieros, a los programas de radio. Y siempre lo digo, y qué pena decirlo, pero a los programas de radio entre las 4 y las 6 de la mañana, donde dicen algunas cosas que muchas veces uno dice, ¿esto de dónde salió? Cuando la educación en salud la tenemos que dar los que estudiamos para esto, los que estamos comprometidos con los pacientes, y debiera ser eso. Y los que conocen al paciente, porque no es lo mismo, vuelvo y digo, el hipertenso que está acá en el Valle de Aburrá al hipertenso que está en el norte de Antioquia. Las condiciones socioeconómicas, socioculturales son muy diferentes, y lo que usted decía, cada caso particular. Por eso hablamos en humanización de mirar al paciente desde esa individualidad y con sus particularidades. El sodio para uno, la glicemia puede ser diferente, puede ser la misma, pero cómo para cada usuario se convierte en un determinante diferente. Exacto, eso era básicamente lo que queríamos, como ir impactando en esa creación de la central, y poder manejar la información. Cuando digo poder manejar la información, es darle el tratamiento que nos permita tomar decisiones ya a nivel administrativo, que eso era lo más importante desde lo administrativo. Bueno, yo me imagino que acá ustedes tuvieron que impactar muchísimo la cultura de la institución, porque veíamos a un personal asistencial, enfermeras, auxiliares, que tenían que hacer un montón de funciones y que luego ya entonces no se encargan tanto del dato, del manejo de la cifra, sino en la parte asistencial. Y hay otras personas que pasan directamente a tratar con ese dato, con esa información, y empiezan a mirar la importancia que tiene esa información para ustedes como institución. Culturalmente, ¿ustedes cómo hicieron para impactar ese tema y para que la experiencia fuera conocida y reconocida por las personas que están involucradas, y para que entendieran lo importante que era pasar a trabajar con esta nueva metodología? Y acá hay una cosa, lo seguimos haciendo, o sea, porque de eso se trata la cultura, es de seguir y seguir y seguir, porque venimos ya con cosas aprendidas. Y ha sido tal vez la parte más difícil. Lo fácil fue crear todo. Lo difícil es que se utilice, porque estamos todavía pensando en la base de datos de tal cosa, la base de datos de tal otra. Y cuando uno llega y dice, pero venga, esas 3, 4 bases de datos tienen los mismos pacientes. Si usted gestiona un paciente, está gestionando todas las bases de datos, está siendo eficiente, está dándole lo que necesita. Entonces había que cambiar esa mentalidad de
ya me llegó el Excel, ya me lo mandó, ya está en el correo. Si no está en el correo no hay forma. Y yo tengo no gestionar en la historia clínica, sino que tengo que escribir en el Excel lo que hice. Y cuando ibas y mirabas la historia clínica no estaba nada de lo que decía el Excel. Entonces era como si no se hubiera hecho. Entonces había que cambiar esa mentalidad y como te digo, lo seguimos haciendo. Lo otro es que teníamos unos indicadores que nos decían, están así, con 6.000, 8.000 usuarios. Y obviamente eso cambió cuando llegamos a los 20 y pico. Entonces nos decían, no, es que esa no es la información. Entonces tocaba demostrar, venga que sí es la información. Pero es que ese dato está en tal parte. Ah, no, pero es que ese dato que está en tal parte no debiera estar en tal parte. Te voy a poner un ejemplo porque hace parte de la cultura. Y es, yo como médico hago una atención y pongo el resultado del laboratorio en el análisis. O lo pongo como casi siempre en la enfermedad actual. Pero resulta que las historias clínicas tienen unos sitios específicos para poner los resultados del laboratorio. Y eso tiene una razón de ser. Y es poder extraer la información, pero adicionalmente mejorarle la vida al usuario y al médico. Si yo necesito un dato puntual y le pregunto al paciente, posiblemente el paciente me dice, no, yo honestamente no sé, eso me lo dijeron hace como 6 meses. Comience a buscar historia por historia, estamos hablando de 20 minutos, historia por historia, a ver dónde está ese datico que yo necesito. El resultado de la glicemia, el colesterol. Entonces, si yo no lo encuentro, entonces puedo tener 2 opciones. O me quedo tranquilo y no se lo mando, y a lo mejor sí tenía que mandárselo, estoy cometiendo un error. O se lo vuelvo a mandar sin necesidad y estoy cometiendo otro error, que si no fuéramos a epidemiología uno sería error alfa y otro error beta, y hay uno obviamente más grave que el otro, pero eso, digámoslo, era algo que teníamos que decirle, venga, es que esto no es solamente de meter todos los daticos en un Excel que hacen la central y que después, no, es usted tiene que ingresar por el módulo correcto, usted tiene que poner los datos en el sitio adecuado para ello, para que eso nos dé. Entonces comenzamos a crear una cultura de el deber ser. El deber ser es que si el paciente, si una paciente llega y pide una cita médica, que no tiene, simplemente yo necesito una cita médica, y cuando la paciente llega a la cita médica dice, sí, es que yo pedí la cita médica porque quiero planificar. Ah, ojo, eso ya no es una cita médica, eso es un ingreso a planificación familiar. Yo como médico o como enfermera debería redireccionar la cosa, y no es mandar al paciente, no, entonces no podemos hacer la consulta, devolvete y pedirla de tal manera. No, es simplemente un clic, que todas las historias clínicas no lo dan, a un clic cambio de consulta médica general a simplemente planificación, o a hipertensión arterial, o a cualquiera de los programas. ¿Y eso permite hacer demanda inducida, por ejemplo? Eso permite hacer demanda inducida, eso permite, de acuerdo a los riesgos, ya quien analiza ir y decir, esta persona, tenemos que protegerla para tal cosa. Eso es hacer detección temprana, o sea, mejor dicho, casi que cuidar la vida del paciente, que es la razón de ser de todas las instituciones, a través del uso correcto de la información. Exactamente. Entonces no nos quedamos en los tableros, sino que ya vimos, bueno, pero este es el tablero que nos muestra cuáles son las tareas, que nos muestra cuáles son todos los pacientes que están, digamos, todos los hipertensos que tenemos. Pero no, queremos crear que nos muestre paciente por paciente en un solo pantallazo, que cuando el médico vaya a llamar a la persona, simplemente primero copia la cédula de esa persona, me parece todos los datos, entonces yo ya no tengo que estar buscando y cuál fue la última glicemia y cuál fue la última creatinina, sino que ya los tengo ahí y simplemente venga paciente, que es lo nuevo que tenemos, por acá estoy viendo que tu última glicemia es
de hace más de un año te tengo que ordenar la nueva glicemia, o este examen estaba anormal, tenemos que repetirlo, ese tipo de cosas para poder ser más eficientes en esos 20 minutos, estar más con el paciente, estar más con la educación que se le debe brindar y así poder impactar. Y eso fue como, digamos, como lo que iniciamos con esto. Y ya después fue comenzar a crear esa cultura de ya tenemos estas herramientas, ahora es utilizarlas, porque tener herramientas por herramientas pues no nos va a generar impacto si no las utilizamos. Comenzamos entonces a hablar con los líderes, a hablar con los coordinadores de cada una de las sedes. Se crearon unos conversatorios con los médicos que atendían los programas. En nuestro comité primario de médicos y comités primarios de enfermería se hablaba del tema, se enseñaba dónde estaban las cosas. Adicionalmente se fortaleció la intranet de Prosalco, donde están todos los visores clínicos, y decirles, venga, lo primero que usted tiene que hacer es esto. Y es seguir insistiendo para que realmente sí lo utilicen y sí le vean el potencial a la herramienta. Y muchas veces nos decían, es que yo la dejé de utilizar porque tal datico no era. Y lo que teníamos que decirles era, qué rico que haya encontrado un dato erróneo, porque usted me tiene que hacer la retroalimentación. De la misma manera que yo por ahí le estoy haciendo una retroalimentación, usted me tiene que hacer una retroalimentación a mí, central de riesgo, para que cambie ese dato y mire dónde pudo haber sido el error que nos llevó a tener un dato erróneo ahí. Entonces, una retroalimentación de parte y parte, haciendo todo el ciclo de PHBA de lado y lado. Claro, la mayor auditoría que se le hace a la central se la hace quien está utilizando la herramienta en las sedes, y es como el gana-gana que podríamos tener con la herramienta. Doctor, usted ahí ha tocado un tema bien importante y es el relacionamiento. Estas experiencias deben dar cuenta de un relacionamiento tanto interno como externo que permita realmente que la experiencia pueda ser referente. Y acá hay un tema importante y es el relacionamiento interno que ustedes tuvieron que tener para poder consolidar la experiencia desde su concepción. Porque estamos hablando de usar unas herramientas ofimáticas o unas herramientas informáticas, y esto vincula a un personal de tecnología de la información y la comunicación, pero también vincula al personal administrativo, pero también vincula al personal asistencial que tiene una visión totalmente diferente y que tiene lo mismo unas funciones, unas tareas, unas actividades que van más de cara al paciente. Entonces, ¿cómo hicieron ustedes este relacionamiento para que todas las áreas involucradas con el uso del visor pudieran conocerla, reconocerla, hacer un uso adecuado de ellos? Eso nos llevó a ver, nosotros teníamos, cuando iniciamos el visor, pues de entrada teníamos que crear un área que no existía, que era la central de riesgo. Y teníamos una estructura en Prosalco totalmente diferente a la que tenemos hoy. Eso llevó a que nos preguntáramos, ¿esta es la estructura que Prosalco necesita para estas nuevas dinámicas? Y la gerencia, el consejo de administración de Prosalco tomaron la decisión, no, pues vamos a cambiar la estructura. Y esa estructura quedó de tal manera que incluso yo, que vengo trabajando en esto desde hace mucho tiempo, era el líder clínico en Prosalco y pasé a ser el auditor médico y pasé del área clínica al área de mejoramiento. Ya de entrada, ese fue digamos el cambio más grande. A ver, tenemos que cambiar estructura. Y lo otro es que ya con esa nueva estructura y con cada uno de los cargos se comenzó a bajar la información digamos en cada uno de los escalones y con personas que se estaban comprometiendo. Entonces la líder clínica está comprometida. De hecho, ella es una de las que inició con la central de riesgo, fue la primera líder de la central de riesgo en Prosalco. Y después está la directora médica
que está muy comprometida con la información que le da. Ella es la que nos dice, yo soy la primera usuaria y la que más uso todos los visores clínicos. Y ahí con todos los coordinadores. Y después teníamos, ya después de tener toda esa parte administrativa como sensibilizada con el tema, entonces teníamos que pensar, bueno, ahora necesitamos hacerlo con todas las personas que están, digamos, en la misión de ProSalud. Y comenzamos como te decía, primero con unos conversatorios solamente con los médicos y los grupos asistenciales que trataban los programas, y ya después con todo el personal. Y teníamos que tener ciertas consideraciones. No es lo mismo la sede de nosotros Entre Ríos, de un médico, una enfermera, una persona en el punto de servicio, a una sede como San Juan, donde hay, no sé, 20, 25 médicos atendiendo y una cantidad importante de personal de enfermería y demás. Entonces, teníamos que tener también esas consideraciones a la hora de ir planificando cómo estábamos haciendo toda la inducción y reinducción que se viene haciendo con este tema. Esta herramienta como tal tuvo que haber sido documentada, tuvo que haber pasado por una aprobación presupuestal, como usted dice, impactó incluso en el organigrama, en la estructura organizacional, y ha generado además una información que le ha permitido a la institución sistematizar otras herramientas, otras estrategias. ¿Qué ha nacido a partir del visor clínico administrativo? ¿Qué otras prácticas me ha generado el visor clínico administrativo después de varios años de uso con los resultados que ha presentado? Bueno, entonces hablemos primero. El visor clínico inicial era todo lo que estaba en las cohortes. Lo segundo que salió... Las cohortes son como esos programas especiales. Las bases de datos que generan los programas. Cardiovascular, que es hipertensión y diabetes, materno-perinatal y todo lo que tiene que ver con las rutas integrales de atención en salud, lo que llamamos las RIAs, que están también en un visor. Eso fue lo primero digamos que se creó. Pero de ahí llegamos y dijimos, pero es que esto nos sirve para el visor individual, el que te decía que debiera abrir cada médico o cada enfermera antes de atender el paciente. Para visualizar al paciente. En toda su anamnesis, en todos sus diagnósticos o comorbilidades. Exacto, que nos permite ver como el resumen del paciente. Una trazabilidad. Entonces, ese fue el segundo que creamos. Pero dijimos, no, esto nos sirve para muchas otras cosas. Entonces comenzamos a mirar que nos llegaban bases de datos de las diferentes EPS. Voy a ponerte el ejemplo de los pacientes que son hospitalizados o de los pacientes que son de nosotros y que ingresan a servicios de urgencias. Entonces lo que hicimos fue crear un visor donde nos generara esa información ya organizada, de tal manera que si el paciente estuvo hospitalizado, no se nos quede sin la revisión poshospitalaria. Ese fue otro entonces de los que creamos. Y después se creó el de los RIPS, los registros individuales que tenemos que generar cada vez que atendemos un paciente, y eso nos permite ya saber cuántos pacientes hemos visto por medicina general, por especialistas, por nutrición, etc. Y finalmente dijimos, pero no nos quedemos ahí. Esto nos permite tener en un solo pantallazo los flujogramas de atención. Para eso sí no se creó Power BI, pero la idea era que el médico, si tenía alguna duda de cómo puedo manejar o cuáles son los criterios para enviar aspirina a las pacientes en el embarazo, que simplemente pudiera abrir de internet la guía en un solo pantallazo y simplemente criterios para prescribir aspirina, un DIR, y ahí le aparece
a esta paciente que tengo al frente, los cumple, le mando la aspirina. Para eso sí definitivamente no se creó el Power BI, pero vimos que lo podíamos hacer y ahí vamos, hemos creado ya varios flujogramas que son ágiles y que la idea es que en la medida que se utilicen, pues el médico no tiene que ir a abrir de pronto una página de internet que a lo mejor está bloqueada o ir y abrir una página de internet que a lo mejor es muy pesada o bajar el PDF de donde está el protocolo. Voy a ponerte el ejemplo del protocolo de las RIAs, es resolución 3280, que tiene una cantidad, no sé, como 200 páginas, y necesito saber cuál es, qué es, cuándo se manda los micronutrientes a los niños de ciertas edades. Entonces me toca comenzar a buscar dónde está esa información, cuando a un clic lo puedo hacer desde algo que está en un tablero de Power BI, ya diseñado de forma diferente, pero que digamos también nos está sirviendo para eso. Y hay algo importante que yo quiero resaltar, y es que las experiencias no nacen con un nivel de excelencia que les permita reconocimiento, que les permite incluso constituirse en una fortaleza organizacional, sino que nacen con una cantidad de oportunidades de mejora, con una cantidad de procesos y aprendizajes, una curva de aprendizaje que es bastante larga, que es costosa a veces, pero que cuando perseveramos en pulir y en perfeccionar la experiencia, pues finalmente siempre se van a ver los resultados, porque a veces somos un poco inmediatistas y además como hay tantas cosas a las cuales responder en las instituciones de salud, pues se puede caer un poco en la desmotivación. ¿Esto cuándo le voy a ver los resultados? ¿Esto sí va a ser eficiente para mi labor? ¿Esto sí me va a hacer más práctico mi quehacer día a día? Pero mire lo que usted dice, empezamos con un visor y ya hemos desarrollado una cantidad de visores que nos permiten gestionar al paciente de una manera mucho más particular, mucho más segura, más eficiente. Entonces aquí hay pues yo creo que una cuña importante que hacerle a toda nuestra audiencia, y es que no decaigan en la implementación de esas experiencias. Igual cuando hacemos ese ciclo PHBA y hacemos la verificación, a veces vemos esas brechas, esas oportunidades de mejora, y ahí hay como un poquito de desaliento, pero en el ajustar y en el seguir es cuando se van a ver esos resultados. Es que eso nos pasó muchas veces, de no encontrar esos resultados así rápidamente. Yo voy a poner un ejemplo. Nosotros esto comenzamos a dárselo a conocer, digamos, en algunas de las reuniones que teníamos con las aseguradoras. Los datos que yo tengo son estos, y les mostrábamos nuestros visores y les decíamos, vea, aquí aparece que es así, y muchas veces nos decían, pero es que esos no son los datos que yo tengo. Y lo primero que les decíamos es, ojo, puede que el denominador de ustedes sea diferente al de nosotros, puede que el numerador sí sea el mismo, pero el denominador puede que sea diferente, y eso es lo que nos cambia, pero nos cambia un número. Pero si yo gestiono este numerador y denominador, le va a cambiar a usted de todas maneras, o sea, va a mejorar también en el numerador y el denominador que ustedes tienen. Entonces, eso comenzaron a entenderlo algunas de las EPS, pero ¿qué pasó? Había una EPS con la que nosotros trabajábamos y que ya no existe, y andaban angustiados, venga, es que necesitamos los resultados para mañana, porque posiblemente ya no vamos a existir. Y efectivamente dejaron de existir, pero y uno se llenaba como de esa angustia, a ver, esto porque todavía no, y cuando pasó era, ¿será que paramos? ¿Será que por acá no es? Y no, teníamos que seguir insistiendo, porque finalmente esto es una carrera, esto es una maratón, esto no es una carrera de 100 metros, esto es una maratón donde es insistir
hasta que los resultados. Estamos convencidos que la mejor forma de ayudar a los usuarios y a nuestro personal es con este tipo de herramientas, que puede que dentro de unos años digamos, uy, nosotros trabajamos con Power BI, cuando hay esto, sí, pero es el inicio de algo que nos debe llevar a que seamos más eficientes y sobre todo que seamos más seguros. Exacto. Doctor, para ir concluyendo esta conversación, ¿cuáles han sido esos principales aprendizajes que les ha dejado a ustedes la implementación del visor clínico administrativo? Pues yo diría que el primero es que tenemos que fomentar la creatividad. Esto nació de creatividad. Y tuvimos la fortuna que nuestro gerente, que el Consejo de Administración creyó en esto. Creyó en esto y nos dio vía libre para trabajar, obviamente, pues basados en estudios, basados en la información que habíamos recogido. Lo otro es que tenemos que hacerla con lo que tenemos. No podemos seguir haciendo lo mismo. No podemos estar esperando que nos llueva un software por ahí, que llegue alguien con otras ideas, sino que nosotros podemos hacerlo realidad. Claro, esto implica de pronto quedarse un poquito más de tiempo creando hasta que esto esté corriendo. Yo creo que eso es lo primero. Y lo otro que nos ha enseñado, y ya viendo los indicadores como con las tendencias que tenemos, es que trabajar, persistir, insistir en esto está generando que nuestros usuarios estén más protegidos, estén más seguros en las atenciones que nosotros les hacemos. Yo siempre que digo esto, tengo que recordar, y estamos muy lejos de la perfección, pero muy, muy lejos de la perfección. Todavía tenemos muchas cosas que mejorar, pero yo creo que vamos por el camino que es, y que ojalá cada vez sean menos las complicaciones que tenemos, que ojalá cada vez sea más la satisfacción de nuestros usuarios y que para allá es para donde queremos ir. Cuando ustedes deciden presentarse al Top Bench y postularse, en la presentación del informe que les pide dar cuenta de unos criterios, de una información importante que ustedes deben consolidar, ¿de qué se dan cuenta? O cómo la postulación al Top Bench, más allá de haber sido reconocidos, galardonados, les fue para ustedes también una oportunidad de aprendizaje. De entrada, porque nos hizo reconocer muchos de las falencias que teníamos, que decíamos, no, pero es que eso lo hacemos así, y eran cositas que a lo mejor no teníamos documentadas, que estaban en la cabeza por ejemplo, en la cabeza mía, pero que cuando lo vimos, claro, eso lo tenemos, pero no lo tenemos documentado de la forma correcta. Eso nos ayudó porque hoy estoy yo, pero mañana puede ser otra persona, y la idea es que siga y mejore. Entonces, eso fue importante. Y lo otro, en que, nuevamente digo, esto no se creó para ganarnos un premio o para tener algún reconocimiento. Esto se creó para que ojalá quien le sirva lo pueda utilizar, lo pueda mejorar, porque finalmente puede ser la salud de mi familia, puede ser la salud de mis hijos o de los hijos de mis seres queridos, que a lo mejor no están en Prosalco, pero están en otras IPS que pueden mejorar lo que nosotros hicimos. Aquí entonces es importante volverles a recordar a las instituciones que el hecho de postularse al Top Bench o a uno de los galardones que les permiten mostrar las experiencias es ya una ganancia en sí, que como dice el doctor Jorge,
Presentar el informe permite vaciar toda esa información y darse cuenta de aquello que están haciendo muy bien, pero también de esas oportunidades de mejora que nutren las experiencias y que las llevan a un nivel de excelencia y a convertirse en fortalezas institucionales. Doctor Jorge, ha sido una conversación muy amena, pero además muy inspiradora sobre cómo la información sí se convierte en el activo más importante de las instituciones, pero que además mejora o impacta la seguridad del paciente, la gestión del riesgo clínico, las finanzas de las instituciones y en términos generales la calidad de vida de los usuarios, que son la razón de ser de todos nosotros. Muchísimas gracias a usted por haber aceptado esta invitación y esperamos a todos ustedes que escuchen este episodio, que lo compartan con sus colegas, con las personas de sus instituciones, que se animen a postularse al Top Bench, que participen de los Club Bench que realiza la Fundación Guayacanes para que puedan conocer experiencias que son altamente inspiradoras y que sirven de referentes para mejorar la calidad en la atención en salud todos los días. A toda nuestra audiencia, muchísimas gracias. Les recordamos que los pueden encontrar en YouTube como Fundación Guayacanes, en Spotify, en SoundCloud, en las plataformas de audio donde está alojado nuestro podcast. Esa información queda en la descripción de este episodio. Doctor, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, nos escuchamos y nos vemos en una próxima edición de Momentos Club Bench. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Momentos Club Bench, un podcast en el que las experiencias exitosas y las buenas prácticas en salud son las protagonistas. Nos vemos en un próximo episodio para seguir conociendo las iniciativas que han llevado a las instituciones de salud a lograr valiosas transformaciones que impactan de manera muy positiva la vida de sus colaboradores, usuarios, familiares y en general de toda la comunidad.